Gran fiesta del fútbol de la Comunidad Valenciana en Pilar Real, en el Madrigal. Ambiente de gala, Villarreal frente al Valencia. Solo uno de los dos va a quedar vivo en el camino de la Champions en el mejor de los casos. Solo el que gana podrá seguir luchando con el Atlético de Madrid en la última jornada por ir a la Liga de Campeones la próxima campaña. El perdedor tendrá que luchar por la Copa de la UEFA y un empate complicaría mucho la vida a los dos, que se quedarían sin opciones de Liga de Campeones. Así que duelo fratricida entre el equipo de Unai Emery y el de Manuel Pellegrini. Ahí está jugando la pelota Maduro, intentaba jugar el balón en largo, va a ganar la pelota Pablo Hernández, intenta marcharse de Javi Venta, qué bueno el túnel, balón para Villa, el balón demasiado largo, se adelantó perfectamente Diego López para hacerse con el esférico. El detalle de calidad, como le hizo el caño Pablo Hernández a Javi Venta, y el envío para David Villa, que acabó en las manos de Diego López. Juega el Villarreal, es Robert Pires que encontró la pelota en el centro del campo. El balón para el caño Ibagaza, ha dejado la pelota sobre la posición de Giuseppe Rossi. El disparo del italiano, se le escapó a César. Ha llegado Joseba Llorente y el balón se marchó fuera. La ocasión para el Villarreal, y llevan dos en este encuentro, una para el Valencia y otra para el Villarreal. Minuto 3 de esta primera mitad. La ocasión del submarino para Llorente. El envío en ese primer disparo de Giuseppe Rossi, el italiano de New Jersey. Y finalmente el disparo del guipuzcoano se marchó fuera. La pelota jugada por el Valencia nuevamente en el centro del campo. Tocaba Baraja, buscando la apertura sobre la parte izquierda. Ahí está Pablo Hernández. Se viene el de Castellón. El remate de cabeza. Bueno el gesto, el detalle, girando el cuello de David Villa. Y la pelota se marchó fuera. Otro aviso más del Valencia. A la carga el Villarreal, juega Javi Venta con ese brazalete de capitán. La pelota jugada por Venta, tocaba en corto sobre el caño Ibagaza. Qué buena la profundización de Javi Venta. Balón para Llorente. Gol, 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 gol. Del Villarreal. La cazó Joseba Llorente. Se giró entre varios defensas del Valencia. Y Llorente adelanta en el 15 al Villarreal. La celebración de Diego López. El Villarreal con este resultado pelearía por la Champions en la última jornada y aseguraría UEFA. El Valencia solo optaría a la UEFA. El disparo de David Villa. ¡Qué mano ha metido Diego López! El Valencia sabe que este resultado no le sirve para nada. El premio de consolación sería jugar la UEFA y se quedaría sin opciones de Champions. Y los de Emery lo van a seguir intentando. Minuto 18, 1-0, gana el Villarreal. A sacar la falta Joan Capdevila cuando, ojo, porque se tienen que llevar en camilla a Ibagaza. Minuto 24 del partido. Se retira lesionado del terreno de juego. Entra Bruno, el canterano, jugador villarrealense en su lugar. Pelota jugada en el centro del campo por Joseba Llorente. La pelota jugada por Cani, intenta profundizarse, viene al centro, el envío de Cani. Intentaba sorprender a César. Y el disparo de Cani se ha marchado por encima del marco valencianista. La ocasión para el Villarreal en el minuto 30 de esta primera mitad. Cómo la tocó, cómo templó ese balón Cani. Y el balón elevado. Balón jugado por Bruno. Tocaba de primero buscando a Rossi. Que bueno, ha dejado el balón para Cani. La apertura nuevamente hacia la parte derecha. Otra nueva incorporación del Capi, del asturiano de Javi Venta. Va por el balón, segundo palo, Llorente. Gol, 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 gol. Gol del Villarreal. El segundo del submarino. El segundo de Joseba Llorente. El segundo del guipuzcoano. ¡Qué gran asistencia de Javi Venta! ¡Cómo le gana la partida! La espalda perfectamente. Joseba Llorente a Raúl Albiol. Ha llegado el segundo para el Villarreal, que quiere seguir luchando por la posibilidad de Champions. El partido parece controlado por los de Pellegrini con este marcador de 2-0 y los tantos de Joseba Llorente. Es Pablo Hernández, intentaba profundizar la pelota para Mata dentro del área. Ha puesto la pelota Mata, balón que sacó Capdevila. Ojo, ese peligro, ha sacado finalmente la pelota Bruno. Balón en el centro del campo, hay falta. Y va a haber cartulina amarilla mostrada por el navarro Alberto Undiano Mayenco a Raúl Albiol. Está empezando a llover en el Madrigal. Veíamos algunos paraguas ya en la grada. Pelota jugada por Juanín Mata en la parte izquierda. Ha retrasado la pelota sobre Pablo Hernández. Qué bueno el envío para Mata. Balón para Villa, al palo, Villa. Gol, 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 gol.
y van 26 goles en la lucha por el Pichichi con Forlán y con Eto'o. ¡Qué gran envío de Mata! Villa la primera al palo, a la segunda sí se la coló a Diego López. Recorta distancias el Valencia. 41 de la primera parte. ¡Qué partidazo en el Madrigal! Villarreal 2, Valencia 1. El envío de Mata, del ex canterano del Real Madrid, sobre David Villa. Instantes finales ya de esta primera parte. Ojo a Giuseppe Rossi, puede marcar el tercero. Rossi, ha parado César. Con este resultado llegamos al descanso. 2-1, gana el Villarreal. Bueno, pues ahí algún supersticioso ha colocado también una cabeza de ajo, tratando de dar suerte. No sabemos si al Villarreal o al Valencia. ¿Quién ha colocado ese amuleto sobre el terreno de juego? 2-1, comenzó la segunda parte. El Valencia necesita la victoria. El disparo fuera. El Villarreal también. Ahora David Villa reclama que el balón había pegado en un jugador del Villarreal. Y es que con este resultado el Villarreal se jugaría con el Atlético de Madrid en la última jornada la cuarta plaza, que da derecho a jugar la previa de Champions. Aseguraría, eso sí, UEFA el Villarreal con este marcador. Y el Valencia se quedaría sin opciones de Champions y tendría que aspirar en la última jornada por jugar la Copa de la UEFA. Balón que juega el Villarreal, la pelota de Cani, dejada de primera sobre la posición de Rossi, quería poner el envío, la pelota va a caer a los pies de Pires, la puede pegar el francés, el recorte de Pires, ha sacado Maduro. Juega la pelota en el centro del campo Rubén Baraja, la apertura sobre la parte derecha para el equipo valencianista que vuelve a la carga, balón interior para Villa, está dentro del área ante Gonzalo, el disparo del Guaje, el disparo de Villa se ha marchado desviado. Balón que juega Miguel, quería meter la pelota, ese balón va a caer hacia la parte izquierda por donde aparece Juan Mata. Ahí está Mata poniendo la pelota a punto de penalti, Alexis, el balón se ha paseado. No llegó nadie a recoger ese balón. La ocasión nuevamente para el Valencia. 2-1, está ganando el Villarreal. Este resultado solo sirve a los de Pellegrini. Balón para Pires, a la carga el submarino. Apura línea de fondo, recorte ante Alexis. Pelota para Cani. Gol, 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 gol. Gol de Cani. Gol del Villarreal, es el 3-1. El Valencia se queda fuera de las opciones de Champions con este marcador. El Villarreal sigue soñando con la previa de la Liga de Campeones en dura pugna con el Atlético de Madrid. Se marcha el protagonista del partido con 2 goles. Joseba Llorente deja su lugar al Guille Franco. Balón dividido, ha ganado bien la pelota en esa lucha. Ojo a esa dura entrada. Guille Franco y David Villa se encaran. Marchena, Mata, intenta poner un poquito de paz. Uf, durísima la patada de Guille Franco sobre el Guaje. Ahí tenemos repetido el lance. Pelota jugada nuevamente por el Valencia. El balón picado. Ha llegado para tocar la pelota del horno. Ojo esa pelota dentro del área. La ha pegado Edu. Han reclamado mano los jugadores de Eguren. Los jugadores valencianistas. Ahí está Villa reclamándole a Undiano Mayenko, que va a mostrar cartulina amarilla a Fernando Morientes. Mano de Eguren, pero da la sensación de que es totalmente involuntaria. Bueno, pues con este resultado el Villarreal asegura como mínimo UEFA y jugará Champions si en la última jornada gana en Palma al Mallorca y el Atlético de Madrid pierde en casa con el Almería. El Valencia jugará UEFA ya sin opciones de Champions si empata o pierde y no gana.